Hemos estado hablando en las últimas semanas sobre ciudadanos del cielo, ¿recuerdan? Bueno, primero estuvimos hablando hace un mes atrás sobre nuestra identidad en Él. Después hablamos que somos ciudadanos del cielo. Y después hablamos que como ciudadanos del cielo también somos ciudadanos en esta tierra. Y estuvimos hablando de lo que eso significa. Y entre muchas otras cosas que significa ser ciudadanos del cielo en la tierra, una que creo que es muy importante y es la que quiero empezar a tratar desde el día de hoy, es acerca del carácter y por ende la conducta que nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo en esta tierra, hemos de tener. Y entonces quiero referirme una vez más al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y específicamente en este tema del carácter y de... Sí, el carácter del creyente y lo que el Señor espera de nosotros, pues vamos a centrarnos en capítulo 5, los versículos 3 al 12. Ese pasaje más conocido como las bienaventuranzas. E ir cada domingo tratando una de estas, porque cada una de estas habla de un rasgo de nuestro carácter. Ese carácter que el Señor espera que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Entonces hoy quiero hablar con ustedes sobre Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Allí dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces hoy vamos a centrarnos en este versículo hablando sobre los pobres en espíritu. Y es que esta primera bienaventuranza pues se expresa allí que esto de pobres en espíritu puede caer, en dos extremos, en dos puntos de vista totalmente opuestos. Y pues un poco hay una relación, un punto medio que debemos, y espero, podamos nosotros entenderlo. Un error que cometeríamos sería reducir el sentido de pobres en espíritu a pobreza material. Pobreza en espíritu no necesariamente significa pobreza material. Pero el otro extremo o el otro error que cometeríamos es también desvincularla de ella. La pobreza en espíritu totalmente ajena y desvinculada a la pobreza material. También sería un error pensarlo así. Y quiero explicar un poco y llegar a esa comprensión Dios mediante. Existe una relación entre esta pobreza material y la pobreza espiritual, aunque no son equivalentes porque hay gente que es pobre materialmente, pero con un corazón bien duro y obstinado para con Dios. Y hay gente que tiene mucha riqueza y es muy sensible a lo espiritual de Dios. Y dan y ayudan y todo, ¿sí? Pobreza material no significa o no es sinónimo de pobreza espiritual. Y viceversa, riqueza material no significa riqueza en lo espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces, partamos de ahí y sí establezcamos que hay una relación acá, porque las riquezas materiales suelen estorbar o dificultar nuestra dependencia de Dios. Mientras que la carencia o la necesidad material puede llevar a la persona a buscar más de Dios. Entonces, como que a veces el Señor permite que atravesemos momentos difíciles para volver nuestra atención a Él, para llamar nuestra atención a Él.
Y del mismo modo encontramos en la Biblia, y quiero leerlo en varios textos en la Escritura, que cuando el Señor nos bendice con abundancia y con riqueza, también hay un propósito con eso. Y no solamente que tires plata para el techo y que digas, oh, qué bendecido soy. No, Dios también quiere que a través de eso tú seas bendición a otras personas. Veamos algunos textos que nos pueden mostrar la relación que hay entre esta riqueza, esta pobreza espiritual y la material. Primero, la Biblia habla de la dificultad que tiene el rico para entrar en el reino de Dios. Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24. Mateo 19, versos 23 y 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y al margen de la literalidad de lo que es el camello pasar por el ojo de la aguja, que tengo una explicación ahí, que no quiero entrar en eso ahora, el sentido es muy claro. Pues una persona que tiene riquezas suele confiar más en ¿qué? En sí mismo. Yo mismo soy. Estoy hecho, todo lo tengo. No pasa nada. Y no depender tanto de Dios. Entonces su riqueza material lo empobrece espiritualmente. ¿Me dejo entender? Y Jesús lo dijo. Estas no son palabras de algún pastor por ahí famoso. No son palabras de Fabito tampoco. El mismo Jesús lo dijo. Bien difícil que un rico entre al reino de Dios. No que sea imposible. Pero es que para entrar al reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, ¿qué se necesita? La humildad necesaria es reconocer nuestra necesidad de Dios. Y decir, no es por mi riqueza. Tengo millones en el banco, tengo tierras, autos, empresas, tengo todo, pero no, nada de eso me lleva al reino de Dios. Te necesito, Dios. Y ahí está la traba. Ahora, no pienses que no es posible. Porque en la Biblia encontramos que había hombres que fueron muy temerosos de Dios y obedientes a Dios, y eran muy ricos. Hablemos de Abraham, hablemos de Job. ¿Cierto? Gente que oye, tenía gente de autoridad, como el centurión romano en el Nuevo Testamento. O sea, varios centuriones que hubo por ahí en los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. Gente con mucho poder, con mucha autoridad, pero temerosos de Dios. Entonces, no es que no se pueda, pero es bien difícil por este pequeño aspecto de la vida. Pobreza espiritual. Que se traduce o se puede entender literalmente como esa humildad de espíritu. Hay otro tema que considerar aquí en esta relación entre la pobreza espiritual y la material, y es el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas cuando ahogan la fe. En Mateo capítulo 13, versículo 22, en Mateo 13 es en la parábola del sembrador. Usted recuerda este terreno, los espinos, ¿verdad? Bueno, mira el versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. La persona no es que no crea, la persona cree. La persona no es que no entienda que Dios es Dios, que necesita de Dios. O sea, no. La persona entiende. La persona quiere. Pero se preocupa demasiado por lo material. Y se preocupa demasiado por hacer riqueza. Entonces dice la Biblia que esa es como la persona, como ese terreno en el corazón de la persona,
que es como los espinos, este afán por hacerse rico, este afán por las preocupaciones cotidianas de la vida, etcétera, etcétera, ahogan la palabra. Y entonces a este se le estorba el crecimiento espiritual. Hay un engaño allí. La riqueza o el dinero, las cosas materiales, nos engañan de esta manera, dándonos este mensaje. La riqueza te dice a ti: sin mí no puedes vivir. Y te desesperas y haces y estás. Y ese error, pues muchos lo hemos cometido, nos hemos desesperado por aquí y por allá, y nos hemos estresado cuando vemos que la plata no alcanza y etcétera. Porque hemos creído al engaño de la riqueza que nos dice: sin mí no puedes vivir. Y movemos cielo y tierra, y madrugamos, y trasnochamos, y dejamos de venir a la iglesia. Algunos hasta dejan la familia, van para otro país, mandan plata para acá, todos pensando por la plata, la plata, la plata, la plata, la plata. Es un engaño. Y este engaño te empobrece espiritualmente. Puede ser que te dé riqueza material, bienes, propiedad, dinero, etc. Puede ser, pero te estorba en tu crecimiento espiritual. Paréntesis. No se entienda que entonces es malo querer prosperar económicamente. No, ese no es el sentido, no es el mensaje, no es la intención, ese no es el punto aquí. El punto es que el afán por la riqueza y por las cosas materiales sí te puede desviar de tu crecimiento espiritual. Sí te puede engañar, sí puede ahogar la fe y sí te puede estorbar. Y en lugar de hacerte una persona pobre en espíritu, te hace una persona toda arrogante, ¿cierto? Y autosuficiente y poco dependiente de Dios. Ese es el error. Cierro paréntesis. Tercer punto. La Biblia también nos habla de la mayordomía cristiana y del desprendimiento, de administrar bien lo que tenemos y de ser desprendidos, generosos, no botaratas, pero generosos, amplios. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos sobre vivir bajo la gracia? Y una forma de vivir bajo la gracia es: oye, paga la cuenta, hombre. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron la semana pasada, que hablamos de eso. Bendice a otro con generosidad y paga tú la cuenta del cafecito, del almuercito, del desayunito, invítalo. O sea, sé generoso, sé. No porque la persona se lo merezca o no se lo merezca. No, es por gracia. Bueno, la Biblia nos habla aquí también, hablando de esta relación entre pobreza material y pobreza espiritual, el desprendimiento, la mayordomía. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 12, no el 13, el 12, que el 13 todo el mundo lo sabe, y lo saca de contexto y lo aplica para hacer lo que le parece. Pero el contexto es muy importante, porque en Filipenses 4 el apóstol Pablo le está dando gracias a la iglesia en Filipos por su generosidad, porque le mandaron ofrendas y provisiones cuando él andaba por allá de misiones. Y nunca se olvidó la iglesia de Filipos del apóstol Pablo. Entonces Pablo les escribe la carta y les agradece. Y mira lo que dice en el versículo 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí sí viene el versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a eso, a poder vivir con mucho o con poco, con barriga llena o barriga vacía, igual. Vivo bien, estoy contento y vamos para adelante. Todo lo puedo en el Señor que me fortalece. La gente agarra el versículo 13 para hacer lo que quiere. Y eso es necio. Eso por ahí no es. El sentido del versículo 13 es este: que el apóstol Pablo había aprendido a vivir con mucho o con poco. Con barriga llena o barriga vacía, igual. Su gozo no dependía de eso.
Y esto habla de pobreza espiritual, esto habla de Señor, en tus manos estoy, esto es lo que tú me das para el día de hoy, Señor, gracias. Eso en otras partes, en 1 de Timoteo, se llama el contentamiento, que yo puedo aceptar lo que Dios me da con alegría. Contentamiento, paréntesis, no es conformismo. No es de que, bueno, pues aquí estamos, pues así somos, y ahí nos quedaremos forever and ever. Hay que ver, tú puedes crecer, puedes sembrar para mañana cosechar más, claro que sí. Pero hoy, ¿tengo poco? Estoy agradecido, Señor, por lo poco que me has dado. Hoy, ¿tengo mucho? Gracias, Señor, por lo mucho que me has dado. O sea, que nuestro corazón no cambia, no se entristece, no se hunde en depresión. Como uno a veces escucha, con todo respeto, pero es que el apóstol Pablo, y es bíblico, dice ahí, sabe vivir con casi nada o con todo lo necesario. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí podríamos vivir con casi nada? Yo sé que todos podríamos vivir con todo lo necesario, pero con casi nada. Pero el apóstol Pablo decía, yo sé vivir con eso. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. ¿Saben cuál era ese secreto? Aunque el texto no lo dice implícitamente, directamente, pero leyendo al apóstol Pablo en todas sus cartas, su secreto era depender de Dios y estar contento, agradecido por lo que Dios daba, que andar afanado y estresado por lo que no tenía. Y que el otro sí tiene, pero yo no. Y esa actitud envidiosa y comparándose con otros, eso es un error. El secreto es estar agradecido con Dios por lo que hoy tengo. ¿Qué hay hoy para comer? Arrocito con huevo. Qué rico que es el arroz con huevo. No, Franco, es rico. Pero yo no tengo arroz con huevo. La otra vez escuchaba a un nutricionista hablar de las virtudes nutricionales del arroz con huevo. No, y hablaba de proteínas, de antioxidantes, un montón de cosas ahí. Pero nosotros ninguneamos. O a veces la actitud que tenemos, o que escucho, ¿no? Por ahí en otros países. Ay, es que no he tomado desayuno. Y esa es la actitud. Ponen cara de sufrimiento y de martirio. ¿Cómo vas a hacer esta semana? ¿Qué semana de ayuno entonces? Ya levantaste la mano y dijiste que ibas a ayunar. Que tú sí sea sí, y tú no sea no. Pero a veces nos enredamos porque nuestro enfoque es muy material. Y nos sentimos venos y menesterosos. Cuando tenemos miedo, el apóstol Pablo dice, hombre, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Bueno, lo dejo ahí. Tenía otras dos ideas, pero después van a decir, ay, no está chancando, pastor. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19. Primera de Timoteo 6, versículos 17 al 19. Dice la Biblia, enséñales a los ricos de este mundo. No levanten la mano, ricos, pero a ustedes les hablo. Que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Me encanta como
expresa la Nueva Traducción Viviente, porque la vida verdadera consiste en compartir con otros lo que tenemos y de esa manera acumular un buen tesoro para el futuro. En otras palabras, sembrar para cosechar. Sé generoso hoy y nunca te faltará. Y ser generoso no quiere decir ser despilfarrador, sino tener un corazón lo suficientemente grande para compartir tu pan con otro, tu casa con otro, tu tiempo con otro, tu vida con otro. Y les decía, aunque algunos de ustedes se rieron y pensaron que estaban siendo cachosos, me dirigí a ustedes como ricos, porque todos ustedes son ricos. Recuerda, 1 Timoteo capítulo 6. Tenemos mucho más que sustento y abrigo. Y dice allí, teniendo sustento y abrigo, deberíamos estar contentos con eso. Oye, tenemos mucho más que eso. Tenemos hasta 3, 4 sustentos y 5 o 6 abrigos, si nos ponemos literales, y un montón de otras bendiciones que Dios nos ha dado. Por encima de sustento y abrigo se llama riqueza. Y algunos son más ricos que otros, eso es verdad. Pero Dios nos ha permitido tener riqueza. Más de lo necesario, de lo mínimo necesario para vivir. Así que, queridos, que lo material no estorbe nuestro crecimiento en pobreza espiritual. La pobreza espiritual, la pobreza de carácter, de esa actitud donde uno dice, Señor, yo te necesito a ti. Es humildad ante Dios, mansedumbre ante los hombres, que yo no necesito andar fanfarroneando lo que tengo, lo que Dios me ha dado, pero sí voy a compartirlo, pero sí voy a bendecir a otros. Eso es ser rico en lo espiritual y ser rico también con lo material. Este concepto de la pobreza espiritual tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usaron varias palabras, y pues solo quiero mencionar unos textos aquí, del hebreo, que la misma palabra que utilizó Mateo 5:3 para hablar de pobreza material o pobreza en el espíritu, pobreza en lo espiritual, perdón, se utilizó en el Antiguo Testamento refiriéndose a temas de carácter. Mira, Sofonías capítulo 3, versículo 12. Sofonías 3:12 dice, quedarán solos los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Esas palabras allí, sencillos y humildes, fue la misma que se utilizó para hablar de pobres en espíritu en Mateo 5:3. Los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el Señor. Pobreza en el espíritu se refiere entonces a poder confiar más en Dios que en nosotros mismos, más en Dios que en la riqueza, más en Dios que en lo material, más en Dios que en nuestro conocimiento, experiencia y habilidad. Pobreza en el espíritu es ser sencillo y humilde de corazón, poniendo nuestra confianza en Él. Isaías capítulo 29, verso 19. Isaías 29:19 dice, los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Y aquí habla de humildad y de pobreza. Entendiendo su humildad, aquellos que reconocen y confían en el Señor se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Y los pobres, los que no tienen muchos recursos, los que están en necesidad, se alegrarán en el Santo de Israel. No obstante, el énfasis de Jesús en Mateo 5:3 es que aunque hay una conexión con lo material, Mateo así aclara aquí que hay un enfoque en lo espiritual,
en estas palabras. Pobreza en espíritu. Hablando de la humildad, del quebrantamiento del corazón, no necesariamente de la carencia económica. Como dijera al principio, la escasez económica no es sinónimo de espiritualidad. Tampoco lo es, como lo dicen por ahí los que predican ese falso evangelio de la prosperidad. Que tener abundancia y todo es sinónimo de espiritualidad. Y que si tú estás bien con Dios, tú tienes que tener dinero y riqueza. Y si no tienes dinero y riqueza es porque no estás bien con Dios. Mentira total. No es así. Pero sí, cuando la persona es humilde de corazón, cuando la persona reconoce y confía en el Señor y depende de Él, estás yendo por la buena senda para prosperar. Porque no estás poniendo la confianza de los resultados de tu esfuerzo y trabajo en ti mismo, sino en Dios. Y Dios quiere que seamos prosperados, que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas como prospera nuestra alma. Hay más citas en el Antiguo Testamento. Una más, antes de ir al cielo. Aquí está. Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Pobreza en espíritu es eso. Corazón quebrantado, arrepentido, humilde, temor de Dios y su palabra. ¿Usted recuerda al fariseo y al publicano? Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Léalo en casa, Lucas 18, versículos 10 al 14. Dos hombres, uno era fariseo, el otro era un publicano, se acercan al templo. Y el fariseo está en primera fila, fanfarroneando de su espiritualidad y su fe. Gracias Dios, que no soy como este que está acá atrás. Ese publicano. Gracias Dios que soy mejor. Gracias Dios. Me hace recordar a algunos. Y atrás estaba el publicano con su cabeza agacha, arrodillado, diciendo: Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Yo, me he dicho, estoy aquí por tu gracia. No es por otra cosa. Y Jesús habló y dijo: esa es la actitud para venir a Dios, no como la de este arrogante y fanfarrón fariseo. Y pues muchas veces estamos ahí en esos extremos, ¿no? O sea, cuando podemos depender de Dios, decimos: Señor, eres tú y nadie más quien puede con mi vida y sostenerme, etc. Y otras veces estamos sobrados, arrogantes, aquí, o sea, yo mismo soy, y queriendo atribuirnos la gloria y el mérito de nuestros alcances. Muchas veces somos más fariseos que publicanos, por si acaso, pero bueno, solo como para que miren, esto es pobreza espiritual, esto no. Pobreza en espíritu es reconocer nuestra dependencia y confianza de Él. Ahora miremos el Apocalipsis rápidamente. Hay dos. ¿Ustedes recuerdan en Apocalipsis 3 las iglesias? Mensaje a las 7 iglesias. Pues hay dos mensajes ahí. Primero la iglesia de la Odisea. Mira lo que dice en versículo 17, Apocalipsis 3:17. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada.
y no te has dado cuenta que eres infeliz y un miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Mejor dicho, el orgullo, la arrogancia de esta vida, la vanagloria de esta vida nos enceguece. Y ese fue el mensaje del apóstol Juan en el Apocalipsis a la iglesia en la Odisea, diciendo: ¿tú crees que tienes todo bajo control? ¿Crees que tienes todo hecho y derecho? Mira, eres un miserable, infeliz, ciego, sordo y estás desnudo. Inicio todavía. La iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, versículos 9 y 10, la iglesia de Esmirna dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de los que están a punto de sufrir. De lo que estás, a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Pobreza espiritual entonces tiene que ver con esta dependencia, con esta humildad, con esta sumisión, con esta confianza plena en el Señor. Más que en conocimientos, habilidades, riquezas económicas, materiales, etc. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. La esperanza del reino de Dios viene para aquellos que reconocen su necesidad de Dios, confían en Él y dependen de Él. Si tú quieres permanecer firme, parado firme en el reino y no tener esos temores que a veces dan, y dicen: ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si me muero hoy, ¿será que llego? Empieza por establecer en tu corazón confianza en el Señor, dependencia del Señor, no de ti mismo, no de tu criterio, pensamiento, habilidad o experiencia, no de tu dinero, no de tus riquezas que son inestables. Confía en el Señor Todopoderoso. Y hay un montón de Biblia más que tengo acá, pero ya no tengo tiempo. Pero los pobres en espíritu, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, Mateo 5:3, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Tú quieres estar completamente seguro de estar en Dios por la eternidad? Y que nada pueda sacarte de esa seguridad, de esa certeza personal. Confía en Él, depende de Él, reconoce tu necesidad de Él, tu incapacidad de hacer las cosas bien por ti mismo. Reconócelo, humíllate ante el Señor Dios Todopoderoso. Él te exaltará cuando sea el tiempo. ¿Oramos?